La impactante verdad detrás del mortal motor 3.0 2 Turbo Fire de Chevy. Regresemos el reloj. El año 1967. América vibraba con coronas de flores, signos de paz y canciones de protesta. Pero en lo profundo de una instalación cerrada de GM, muy lejos de los festivales hippies y las guitarras folk, un puñado de ingenieros rebeldes tramaba algo muy distinto. No estaban protestando contra la guerra, estaban declarando una, contra las reglas, contra el manual corporativo y, sinceramente, contra la lógica. Y lo que construyeron no fue una ofrenda de paz. Fue una máquina de gritar de 302 pulgadas cúbicas que llegaba al límite como si se le acabara el mundo. Esta cosa no debía existir. GM intentó esconderla, pero no pudieron matar la leyenda. Y últimamente, muchos de ustedes han pedido esta historia, la verdadera historia, detrás del motor más peligroso de Chevy. Así que aquí está. Abróchate el cinturón, dale like si estás listo para profundizar y no olvides suscribirte y comentar abajo, porque esto no es solo un motor, es el forajido que hizo sangrar las reglas. Lo que construyeron fueron 5 litros de pura rebeldía, comprimidos en un bloque tan compacto que cualquiera pensaría que pertenecía a una máquina de coser. No fue hecho para llevar las compras ni llevar a los niños a la escuela. No tenía un solo propósito: aniquilar a la competencia, mientras pasaba desapercibido ante los ejecutivos de GM de labios sellados. Esto no era solo un motor, era espionaje industrial, con un traje de hierro fundido. La mayoría de los motores de la época jadeaban a las 5500 RPM. Este ahí era cuando apenas aclaraba la garganta. Gritaba más allá de las 7000 como si intentara arrancarse las tripas y encima le encantara hacerlo. En ese entonces, Detroit era una zona de guerra. Ford, Chrysler, GM no estaban jugando limpio. El caballo de fuerza era el arma, y no había reglas, solo vencedores. Pero el verdadero campo de batalla ese era la serie Trans Am. Una regla estricta: los motores no podían exceder 305 pulgadas cúbicas. Ford ya tenía su 302. El bloque pequeño más pequeño de Chevy, un 327. Eso no servía. Y así, en las sombras, la conspiración comenzó a tomar forma. Liderando la misión estaba Vince Piggins, el tipo de ejecutivo de Chevy que odiaba la burocracia más que una junta de culata reventada. No era solo un gerente, era un revolucionario silencioso en mocasines, conocido por colar motores de carrera a través del departamento legal como si fueran contrabando. A su lado estaba Dick Keenath, un susurrador de árboles de levas, con el instinto de un ladrón de cajas fuertes. Y luego estaba Zora Arkus Duntov, no solo el padrino del Corvette, sino el tipo de hombre que te corría a medianoche, te ganaba al amanecer y te dibujaba un tren de válvulas mejor mientras tomaba su café. Cuenta la leyenda que Zora una vez metió piezas experimentales en un auto de pruebas sin aprobación, y cuando los jefes de GM se enteraron, casi lo despiden. Pero en lugar de despedirlo, lo ascendieron. ¿Por qué? Porque el auto corrió más rápido que cualquier otro en la flota. Estos no eran empleados, eran renegados. En una entrevista que GM probablemente quemó en una chimenea de sala de juntas, Piggins dijo: «No pedimos permiso, lo construimos para ganar». Eso te dice todo. Armaron el motor en silencio en la planta de Tonawanda de GM en Nueva York, juntando piezas del 327 y del 283. Como la corporación había prohibido motores bajo 5.0 litros en autos de producción, el equipo trabajó de noche, etiquetó todo como experimental y rezó para que nadie mirara muy de cerca. Tomaron el diámetro de 4 pulgadas del 327 y lo emparejaron con la corta carrera de 3 pulgadas del 283. El resultado exactamente: 302 pulgadas cúbicas, justo lo necesario para pasar las reglas del Trans Am.
Pero esto no fue un injerto perezoso estilo Frankenstein. Fue una cirugía de ingeniería hecha con linterna y alimentada por rabia. Mientras el resto de GM vendía autos familiares y presumía bloques grandes, los forajidos del cuarto trasero acababan de construir un monstruo chillón de altas revoluciones y lo metieron directo en el Camaro Z28. Por 3 años fugaces, de 1967 a 1969, el 302 fue técnicamente legal, pero espiritualmente era un arma clandestina disfrazada de opción de concesionario. No fue hecho para ganar dinero, no fue hecho para comodidad, fue hecho para correr y para mandar al diablo a todos los de traje. La hoja de especificaciones parece un documento militar desclasificado. Diámetro de 4 pulgadas, carrera de 3 pulgadas. Eso es una relación diámetro-carrera de 1.33 a 1, prácticamente una herejía en Detroit. Mientras la mayoría de los V8 de la época escupían válvulas a las 5500 RPM, el 302 apenas se estaba calentando. Y no te creas eso de los 290 caballos en el papel. Eso era un cuento corporativo. Los números reales intenta con 350, incluso 375, si sabías qué tornillos aflojar. Lo que llevaba dentro no era menos rebelde. Cigüeñal de acero forjado, pistones forjados, árbol de levas de taqués sólidos con alzada de 0.485 pulgadas, compresión 11:1, carburador Holley R45, 3 tragando combustible como francotirador cargando balas, y ese escape, eso no era un rugido, eso era un grito de guerra. Ahora. El motor ganó apodos como El Deuce por su desplazamiento de 302 pulgadas cúbicas y el ratón gritón gracias a su aullido de Banshee a todo lo que da. Hay un rumor que se susurra más en talleres que en salas de juntas, que el múltiple de admisión de aluminio fue ingeniería inversa a partir de una pieza del Ford GT40, incautada en Le Mans. Sea cierto o no, los muchachos de Chevy tomaron un 302, lo metieron dentro de un Nova y lo usaron para carreras clandestinas que dejaban a los Fairlanes 427 de Ford jadeando de vergüenza. Mark Donohue dijo que no era un motor, era una bomba de tiempo, y me encantaba encender la mecha. Jerry Titus, con los nudillos blancos, a 7000 RPM, lo dijo así, sentía que quería destrozar el bloque por dentro. Y aquí está lo que los de traje realmente no querían que supieras. Cada parte estaba sobreconstruida intencionalmente, como si los ingenieros supieran que los conductores iban a exprimir esta cosa mucho más allá de las especificaciones. El múltiple de admisión de alto perfil, conductos sobredimensionados y un diseño extraño de cámara de mezcla que provenía directamente del programa experimental de carreras de Chevy. Las cabezas de cilindro de doble joroba con válvulas de admisión de 2.02 pulgadas. Esas no eran piezas estándar. Provenían de diseños de competencia probados en Daytona y Sebring. Pero la verdadera prueba explosiva, las bielas. Tratadas con shot peening, revisadas con Magnaflux, idénticas en especificación a las que se usaban en los motores de competencia L88427 de Chevy. Componentes que no tenían nada que hacer dentro de un supuesto motor de producción de 290 caballos de fuerza. Incluso añadieron conductos secretos de lubricación y superficies reforzadas para cojinetes, cosas que no aparecerían en bloques regulares de GM durante años. Pero no terminó ahí. Lo más jugoso estaba por venir. Oculto a plena vista las bielas. No similares a las del motor L88427 de competencia. Idénticas, hasta el milímetro. Estas no eran piezas comunes. Fueron tratadas con shot peening, revisadas con Magnaflux y diseñadas para soportar fuerzas muy por encima de lo que cualquier motor de supuesto 290 caballos debería jamás aguantar. Traducción por fuera, tenía la sonrisa educada de un motor de producción, pero por dentro era un peleador callejero
en traje de 3 piezas. Y justo cuando pensabas que la subversión había terminado, los ingenieros tenían un último truco bajo la manga llena de grasa. Conductos secretos de lubricación, superficies de cojinetes reforzadas. Cosas que no se verían en los motores de producción de GM hasta muchos años después. Uno de los secretos mejor guardados Chevy, una vez construyó un prototipo Corvette Stingray impulsado por un 302, una mula ligera tipo C3 con ese pequeño gritón bajo el cofre. Se dice que fue cronometrado en pruebas secretas en Milford Proving Grounds, superando incluso a los coches 427 en curvas cerradas gracias a su equilibrio liviano. Pero cuando empezaron a circular rumores, los ejecutivos ordenaron su destrucción. Sin fotos, sin prensa. Solo un susurro en el viento y un piloto de pruebas retirado que juró ese coche podría haber avergonzado a la mitad de los Big Blocks del catálogo. Ahora, en el panteón de las rivalidades automotrices, hay un duelo que está por encima del resto, el Boss 302 de Ford contra el 302 de Chevy. Y el día que todo cambió fue la carrera de Riverside de 1968. Imagínalo. Mark Donohue al volante de su Z28 azul Sunoco. Parnelli Jones adelantado con su Boss Mustang. Última vuelta. Donohue hace la jugada. El Z28 pasa al Mustang, deslizándose, se lleva la victoria y reescribe la historia. Después, Roger Penske lo dijo mejor en una grabación que todavía le provoca acidez a los fanáticos de Ford, dijeron que hicimos trampa. No, solo los superamos en ingeniería. Y eso fue solo el comienzo. Riverside encendió la mecha. Luego vino la dominación. Laguna Seca. Watkins Glen. El Z28 siguió acumulando trofeos como si jugara al póker con los dados cargados. Pero justo cuando parecía que Chevy se apoderaría del podio para siempre cayó el telón. GM repentinamente recortó la producción del Z28 a mitad de temporada y redirigió su atención al más amigable, Camaro S para el consumidor. La historia oficial, cambios en las emisiones, reajuste del mercado, bla, bla, bla. Cualquiera que haya estado en este juego sabe la verdad. El verdadero crimen del 302 fue ser demasiado malditamente bueno. Mira, el 302 cometió el único pecado que ningún contador podía perdonar. Hizo que los motores que generaban dinero, los Big Blocks, parecieran innecesarios. ¿Por qué gastar una fortuna en un voluminoso 396 cuando un 302 bien afinado podía superarlo, maniobrar mejor, pesar menos y costar una fracción? No era solo rápido, era una amenaza para todo el modelo de negocio de GM. En algún lugar profundo de los archivos de GM, enterrado entre libros polvorientos y memorandos olvidados, había un documento que advertía sobre el problema del Z28. Su solución: silenciar la rebelión, cortar el suministro, matar el entusiasmo, desconectar la máquina. Para 1970, el 302 había desaparecido, reemplazado por motores más suaves, más limpios, más políticamente correctos, que no hicieran olas en la corporación. Lo más desgarrador, cuando corredores fanáticos de la mecánica, incluso ingenieros de la propia GM, suplicaron a los directivos mantener vivo al 302, aunque fuera solo para competencia, incluso en tiradas limitadas, lo único que recibieron fue silencio, muros de piedra y puertas cerradas. El mensaje no podía ser más claro. Esta revolución no será calificada por caballos de fuerza. Un memorando filtrado de GM de 1969 lo dijo claramente: Z28 amenaza las ventas del Corvette. Terminen el 302. Eso fue todo. Eso fue suficiente. Proteger a la gallina de los huevos de oro, aunque eso significara matar al gallo de pelea. Pero fiel al estilo rebelde, algunos ingenieros no estaban listos para rendirse en silencio. Contrabandearon planos a corredores privados, filtraron especificaciones a constructores clandestinos. Gracias a ellos, el 302 no murió.
Se fue al subsuelo prosperando en pistas ilegales de arrancones y en construcciones de patio trasero. Su ADN empezó a aparecer en lugares inesperados. Esa relación de diámetro a carrera de 1.33 a 1, casi idéntica a la que GM usó más tarde en el LS7. Un ingeniero admitió en voz baja que cada motor LS le debe una deuda a la rebelión del 302. Y no estaba exagerando. El 302 había visto demasiado. Había hecho demasiado. Y si no lo hubieran silenciado, podría haberlo cambiado todo. Su grandeza no se medía en un dinamómetro. Se sentía en las rayas de caucho que dejó en las pistas de Estados Unidos. En el 68 y 69, ese Camaro Z28, el que llamaban un caso de prueba, se convirtió en una dinastía. Bajo Donohue y Penske, dominó Trans Am como si tuviera algo que probar. Solo en 1969, el Z28 consiguió 10 victorias. No solo ganó, desmoralizó. Los equipos de Ford Dodge AMC miraban en silencio atónito mientras ese pequeño small block chillaba a 7000 RPM vuelta tras vuelta, mientras sus motores explotaban juntas, comían cojinetes o simplemente se rendían por completo. Lo que lo hizo aún más brutal, esto no era David contra Goliat. Esto era Goliat contra Goliat. Ford trajo su Boss 302. Dodge su 340 de altas revoluciones. AMC vació la bóveda de ingeniería. Todos lanzaron lo mejor que tenían al campo de batalla, y todos fueron aplastados por el ratón chillón de Chevy. Pero la verdadera razón por la que la gente se quita el sombrero ante el 302 no era solo por dar vueltas a una pista. Esta cosa era una navaja suiza en una tierra de mazos. Podía hacer arrancones carreras en carretera, escalar colinas y aún así volver a casa a tiempo para estar en ralentí en un estacionamiento como si no acabara de destruir los sueños de un cuarto de milla de alguien. No era un caballo de un solo truco. Era un cambiaformas mecánico, suponiendo que tuvieras las manos para sostener las riendas. Y hoy, cuando los apasionados hablan del Chevy 302, no solo están recordando caballos de fuerza. Están recordando el dulce y prohibido sabor de una era más pura, antes de las pruebas de emisiones, las campañas publicitarias y las juntas de accionistas que drenaron el alma de la ingeniería. Los originales Z28, impulsados por 302, ahora son reliquias sagradas. Uno en buen estado puede costarte entre $150,000 y $250,000, y eso sin mencionar las versiones COPO raras o los pedidos especiales. Pero el valor no está en las placas V y N, está en el simbolismo, en lo que representaba. Ese aullido a 7000 RPM era el último grito de guerra de una época donde los ingenieros aún se colaban por las cercas en nombre del rendimiento antes de que llegara la EPA y Excel reemplazara las mesas de dibujo. Y aquí está la clave. GM intentó enterrar al 302. Intentó borrarlo del álbum familiar. Pero lo que querían olvidar se convirtió en lo que todos querían encontrar. Hoy piezas originales, levas de taqué sólido, carburadores, Holley R, 4, 5, 3 colectores de admisión de aluminio intactos se comercian como monedas antiguas. Una admisión N o S real, $5,000. Por una sola pieza. Ahora hay toda una industria forense dedicada a verificar construcciones del 302. Expertos usando microscopios para escanear marcas de fundición, analizar metalurgia y cotejar registros antiguos de Tonawanda como detectives resolviendo un caso frío. Incluso después de 50 años en la tumba, el espíritu del 302 susurra en cada Chevy de alto rendimiento en la carretera. Es el fantasma dentro del LS7, la razón por la que un Corvette Z06 puede girar a 7000 RPM sin sudar. Esa relación de diámetro a carrera, esa respuesta de aceleración afilada como navaja, no vino de una sala de juntas. Vino de un garaje cerrado lleno de humo de cigarro y malas intenciones. El 302 no fue solo un ancestro de la familia LS, fue su padrino.
Y no solo GM. El Coyote de Ford, los semis modernos, todos tomaron notas. Masa rotativa ligera, geometría ideal, cabezas que respiran como pulmones al nivel del mar. Cada motor moderno que persigue el límite de revoluciones como una droga está rindiendo tributo al ratón chillón. Pero quizás el legado más profundo que dejó el 302 es el arte de la noble mentira. Verás, GM lo calificó con 290 caballos de fuerza, en papel, para mantener a los reguladores alejados. Pero cualquiera que haya desarmado uno sabe que empujaba 375 sin esfuerzo. Ese pequeño truco, subestimar motores para que los conductores tengan una grata sorpresa al abrirlos, ahora es una práctica estándar. Pero en aquel entonces, el 302 escribió el manual. Incluso ahora, en pequeños talleres mecánicos y garajes escondidos, hay constructores rebeldes recreando el 302 con especificaciones modernas. Nueva metalurgia, nuevo mecanizado, pero las mismas reglas de siempre: altas revoluciones, baja masa, alta compresión y sin pedir permiso. No son réplicas, son reencarnaciones, almas en nuevos cascos, y cada una lleva el mismo mensaje. Construimos por pasión, no por ganancia. En el fondo, el Chevy 302 no era solo un motor. Era la prueba de lo que sucede cuando se deja a los ingenieros perseguir lo que saben que es correcto. En solo 3 cortos años, abrió de una patada la puerta a una era diferente, una donde la pasión superaba a la política y las llaves vencían a las hojas de cálculo. Cada vez que un Z28 rueda en una carrera vintage o atrae una multitud en una exhibición de autos, todavía puedes oírlo susurrar: esto pudo haber sido el futuro. Y SIGM no lo hubiera matado. ¿Y si la sala de juntas no hubiera silenciado a los locos en el sótano? ¿Y si al 302 le hubieran dado la pista que merecía para reescribir la historia del muscle car para siempre? Nunca lo sabremos, porque este no fue un motor hecho para folletos o reuniones corporativas. Fue un arma secreta nacida en las sombras, desatada en las pistas y mantenida con vida por el rugido de su leyenda. Sin acta de nacimiento, sin campaña publicitaria brillante, solo asfalto quemado, récords rotos y las sonrisas de conductores que sabían que estaban pilotando algo prohibido. GM intentó borrarlo, pero el 302 se negó a morir. Y si alguna vez has llevado tu motor hasta el límite, solo para ver qué vive al otro lado, tal vez, solo tal vez, una parte de ese espíritu rebelde vive en ti también. Si historias como esta te encienden un fuego en el pecho, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video. Y cuéntanos en los comentarios cuál es tu motor renegado favorito de todos los tiempos. Apenas estamos empezando a calentar motores.